Alabado sea Jesucristo, queridos hermanos y hermanas. Cuando yo estaba en la catequesis, recuerdo que a mí mi catequista me dijo algo como: Vean, niños, ustedes tienen que entender que el Pentateuco son los primeros 5 libros de la Biblia y los escribió Moisés. Bueno, y básicamente eso fue lo que se me quedó. Pues bien, profundizando un poco más en el Pentateuco, así como ustedes, pude darme cuenta de algunas cosas muy interesantes que van mucho más allá de lo que a nosotros nos pueden enseñar en catequesis. En el Uconauta del día de hoy les invito para que conozcamos cuatro cosas que no sabías del Pentateuco. Bienvenidos. Como todos sabemos o hemos escuchado, Pentateuco significa 5. Pentateuco, que hace alusión a los estuches donde se guardaban los libros, es decir, los 5 estuches donde se guardan los 5 libros que contienen la ley para el pueblo de Israel. Pues bueno, en este primer punto aprenderemos cómo fue su escritura. Primero comprendamos que hay dos formas de narrar la historia. Primero, la historia sincrónica. Es como cuando escribo lo que estoy viviendo en el momento, a manera de diario. Querido diario, hoy no hice nada. Y la diacrónica es cuando escribo la historia pero desde un tiempo lejano. Partiendo de este presupuesto, debemos saber que el Pentateuco fue escrito a manera diacrónica. Por eso se encuentran algunas imprecisiones y anacronismos. Es como decir que leyendo algún escrito de Simón Bolívar encontráramos algo como: Y Simón Bolívar tomó el Transmilenio para ir a su quinta en Bogotá. Obviamente sabemos que en tiempo de nuestro prócer de la patria no existía el Transmilenio. Como conclusión de este punto, el Pentateuco narra historias desde el 1800 a.C., pero algunas partes empezaron a escribirse hacia el siglo X, en el tiempo de la monarquía, y se terminó de agrupar aproximadamente entre el siglo V y IV a.C. Ahora bien, por lo que carezca de algunos datos precisos o tenga algunos anacronismos, no significa esto que no sean ciertos o que sea mentira, porque igual hay muchas cosas que son un poco accidentales, pero el sentido, la estructura y la profundidad del Pentateuco es cierto. Segundo punto, el Pentateuco incluye el género literario del mito. Específicamente los 11 primeros capítulos del libro del Génesis están escritos en este género literario. A diferencia de lo que piensan muchas personas, no significa que no sea cierto, que sea mentira. Les voy a poner un ejemplo. Podríamos decir, por ejemplo: En una hermosa primavera, de un país lleno de verde y café, descendió una estrella al fuego de una familia humilde pero piadosa. Esta estrella fue cuidada con amor y dedicación por esta familia. Pero poco a poco la estrella perdió su brillo por el polvo del mundo que quiso posarse en su resplandor. Pero cierto día, el mismo Dios tomó aquella estrella, limpió el polvo que amenazó su brillo y la puso a sus pies para alumbrar a muchos otros. No, qué hermosura de escrito, qué belleza. Ahora escuchemos esta segunda narración. En abril de 1900 nació el hermano José, en medio de una familia humilde pero piadosa. José fue cuidado con mucho amor por su familia, pero el mundo y el pecado en un momento quiso opacar la misión que el mismo Dios tenía para José. Dios tuvo misericordia, le perdonó sus pecados y lo llamó para ser su consagrado. Menos romántico, ¿verdad? Pero en ambas hay un contenido cierto. El primero utiliza unas figuras literarias un poco más míticas, fantasiosas, pero en sí el fondo del mensaje es el mismo y es cierto. Tercer punto. ¿Cómo se formó lo que hoy conocemos como el Pentateuco? Hay algunas hipótesis acerca de cómo fue la conformación de este grupo de libros, cómo fue que se armó, cómo se juntaron, quién lo escribió, etc. Durante mucho tiempo se pensó que Moisés había sido el escritor del Pentateuco, pero ese tema ya se superó. Para empezar, Moisés, ¿cómo pudo haber narrado su propia muerte y su propio entierro? Empecemos.
Una de las hipótesis más comúnmente aceptadas es la de las tradiciones, y son 4: la yavista, la elohista, la sacerdotal y la deuteronomista. ¿Y qué significa eso de las tradiciones? Pongan cuidado. Wellhausen fue el teólogo que propuso estas tradiciones. ¿Cómo fue? Es como si alguien hubiera tomado 4 testimonios del mismo tema. Unos hablaban de Dios como Yahvé y otros se referían a él como el Elohim. Otros enfatizaron en normas y leyes y otros quisieron darle centralidad al templo, al culto. Entonces alguien o algún grupo en un momento de la historia quiso recoger todas estas narraciones y armaron una sola hasta formar el Pentateuco. Esto no significa que fue de una sola sentada. No, pudo haber tardado muchos años, empezando porque se encontraban al principio tradiciones oralmente. Es decir, los testimonios yavistas y elohistas fueron primero tradición oral que se transmitía de padres a hijos. Cuarto punto. ¿Cuál fue la motivación del pueblo de Israel para formar este Pentateuco? Hablemos de historia. Cuando los caldeos llegaron a Israel, encontraron a un pueblo que apenas empezaba a retomar su tradición religiosa gracias al rey Josías. El caso es que Nabucodonosor envía sus tropas y toma Jerusalén. Gran parte del pueblo llega a Babilonia, especialmente los dirigentes, y los primeros años lloraron por su tierra. Pero poco a poco empezaron a ver que el pueblo de Babilonia era, pues, como los gringos de la época. Los tesos, los duros, los inteligentes, los tecnológicos, etc. Los israelitas vieron que los babilonios estaban súper avanzados en literatura y tenían su religión y actos cultuales bien identificados. Sin embargo, ellos creían en el dios Marduk, que para los caldeos era el creador. Entonces los israelitas aprendieron a documentar su tradición religiosa al estilo de los babilonios y dijeron que ¿cómo es posible que este pueblo con un Dios que no existe tenga esto y nosotros que tenemos al verdadero Dios no tengamos nada escrito? No hay quinto punto, dijimos que 4, entonces no hay quinto punto. Además tengo nomás 7 minutos que se acaban en 3, 2, 1, ¡chao!